Iniciamos la presentación del índice de precios al consumidor correspondiente, digamos, al mes de abril 2024. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Índice de Precios. Muy buenos días a todos. Como lo indicó el economista jefe, vamos a proceder entonces a indicar los resultados de la inflación del mes de abril. Alcanzó la tasa del 0.8%. Es una tasa, digamos, que fue levemente inferior a la que había verificado el mes previo, el 1.1%, y por arriba del 0.4% que había experimentado el mismo mes del año anterior, ¿verdad? Con este resultado, la tasa acumula en 4 meses un 2.8%, por encima del 2% del mes previo y también del 2.5% del mismo mes del año anterior. Y en 12 meses pasa del 3.6% que había verificado en marzo al 4%, levemente también por debajo del 5.3% que había verificado el mismo mes del año anterior. Como podemos ver, la tasa de abril tuvo nuevamente un comportamiento, digamos, con un aumento importante, y en ese sentido lo vamos a ver seguramente con más detalle en la medida que transcurrimos la presentación, pero destacan los incrementos de precios de bienes alimenticios, dentro de los cuales tenemos a hortalizas y tubérculos, ¿verdad?, con la mayor incidencia en el resultado del mes, y seguidos también de algunos aumentos en el caso de servicios, bienes duraderos, y en alguna medida atenuada por algunos ajustes en la parte de combustibles que realizaron algunos emblemas, que sería básicamente, digamos, lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la... Como todos los meses podemos ver el comportamiento tanto de las variaciones mensuales como interanuales, así como los niveles. Podemos ver cómo ha habido un salto, sobre todo por las variaciones mensuales de los dos últimos meses, 1.1 y 0.8, y esto deja a la inflación interanual en torno al 4%. La inflación núcleo, por su parte, revela una tasa mucho menor a la que experimentó en este caso la tasa total de inflación, ¿verdad? Como podemos ver, la tasa mensual fue el 0.2%, muy inferior, y esto se explica justamente por el incremento fuerte que se están dando, sobre todo en aquellos rubros volátiles que sabemos que la inflación núcleo no las incorpora. En este caso vemos que la tasa fue menor al 0.5 del mes pasado, y también menor al 0.4 del mismo mes del año anterior. La inflación acumulada registra una tasa del 1.4%, y en 12 meses la tasa alcanza los 3.1%, por debajo del 3.4 del mes previo y también por debajo del 5.3 que había verificado el mismo mes del año anterior. La inflación subyacente, por su parte, también, y en línea con la inflación núcleo, tuvo una tasa del 0.2, menor al 0.8 del mes previo, y también menor al 0.3 que había verificado el mismo mes del año anterior. Cuando hablamos de la inflación subyacente, hablamos de aquella que excluye las frutas y las verduras. Acumulan en los 4 meses un 1.9%, y en 12 meses la tasa subyacente alcanza el 3%, por debajo del 3.1 que había verificado el mes pasado, y también por debajo del 5.5 que había verificado el mismo mes del año anterior. Al observar el comportamiento mensual, vemos a la inflación total con 2 meses consecutivos con subas importantes, y por arriba de los que se habían registrado en los periodos del año anterior. La inflación núcleo, por su parte, es mucho más moderada, mucho más estable, con un 0.2 también. Puede notarse que se encuentra por debajo de las variaciones que se venían verificando el año pasado, y una situación similar ocurre con la inflación subyacente. En cuanto a la inflación, al observar por agrupación, vemos que el 0.8% de aumento que se registra en el mes, se ve que los bienes en su conjunto tuvieron una variación del 1.1%, mientras que el total de servicios y renta aumentó en el mes un 0.2%. Este 1.1% de los bienes se vio fuertemente influenciado por aumentos de los bienes alimenticios, como podemos ver,
que en un solo mes aumentó 2.3%. Esto ya lleva a los 4 meses a esta agrupación al 6.9% y en 12 meses 9.4%, digamos, la agrupación que más ha aumentado entre los que estamos verificando, ¿verdad? De hecho, que dentro de los bienes alimenticios, este 2.3% está muy explicado por los rubros volátiles. Hablamos, por ejemplo, de frutas y verduras, que en un solo mes aumentaron 11.3%, ¿sí? Y las hortalizas y tubérculos aumentaron un 20.7%. Ya el mes pasado habían tenido un aumento del 7.6% en términos mensuales cuando hablamos de frutas y verduras. Y al excluir justamente este componente, los bienes alimenticios, si bien presentan un aumento, el aumento es mucho más moderado, estamos hablando del 0.4% en términos mensuales, ¿sí? Con esto acumula una tasa del 3,9 y en términos interanuales se ubica en 6.1%. Otros bienes presentaron un comportamiento mucho más moderado. Hablamos de un 0.1%, ¿verdad? Pero antes de ir a otros bienes, es importante ver un poco cómo estuvo comportado los distintos productos dentro de los bienes alimenticios, que son distintos de frutas y verduras. Y este comportamiento estuvo explicado principalmente por productos lácteos. Estamos hablando de leche, queso, yogur y otros productos lácteos. Y se explican por una menor oferta y algunos ajustes por mayores costos también que se dieron en este periodo. También han aumentado cereales derivados, panificados y arroz. Y según lo indicado por representantes del sector, esto se atribuye también a unas expectativas en la próxima cosecha con rendimientos menores y a las condiciones climáticas que se han generado con las recientes lluvias fuertes que se han registrado en el país, ¿verdad? Además de estos productos, también aumentaron aquellos sustitutos de la carne, principalmente dado que la carne vacuna experimentó una disminución en este periodo, pero sin embargo los sustitutos como carne ave, carne de cerdo, menudencia, embutido y pescado manifestaron un incremento. La carne vacuna, por su parte, tuvo una pequeña baja en este periodo del 0.5%. Y estas disminuciones lo vamos a ver con más detalle, se dieron principalmente en aquellos cortes para asado, principalmente, seguramente buscando un incentivo en alguna medida para aumentar las ventas, dado la proximidad de las fiestas, de los días festivos en el recientemente pasado 1 de mayo y los que llegan. En cuanto a los otros bienes que tuvieron un aumento más moderado del 0.1%, estamos hablando principalmente de bienes durables, hablamos de automóviles, repuestos y accesorios, equipos telefónicos, equipos informáticos y algunos electrodomésticos, en alguna medida seguramente afectados también por el tipo de cambio entre el guaraní y la moneda norteamericana. Por el lado de los combustibles, los combustibles en este mes experimentaron una pequeña baja. Estamos hablando de los que se apuntan en gasoil común, gasoil aditivado, nafta común y nafta super. Estamos hablando de una baja por ajustes en algunos emblemas que se hicieron en torno a 100, 150, 200 guaraníes por litro en las distintas variedades. Con esto acumula un crecimiento del 1% y en términos interanuales 0.5%. El total de bienes, como dijimos, aumenta un 1.1 en el mes, un 3.7% en los 4 meses, mientras que en términos interanuales la tasa alcanza el 4.5%. Los servicios, por su parte, aumentaron un 0.2% y este incremento estuvo influenciado por aumentos en alquileres, mantenimiento, de paquete turístico, vestimenta, servicio de alojamiento, servicio veterinario, servicio de cuidado personal y los relacionados a bares y restaurantes. Renta, como dijimos, también por ajustes en los precios de los alquileres. El total de servicios acumula un aumento del 1.3% y en términos interanuales el aumento es del 3.2% respectivamente. En el entorno externo, los precios del petróleo han aumentado en los 2 últimos meses.
Se ubica en el caso del petróleo Brent a 89 dólares por barril. Esto representa un aumento del 6.8% respecto al mismo mes del año anterior. En cuanto al WTI, se ubica en 84.5 dólares y esto representa un aumento del 6.3% en términos interanuales. En cuanto a la inflación regional y mundial, observamos que siempre en este caso destaca tanto en términos mensuales como interanuales las variaciones, en este caso de Argentina. Estos son datos a marzo en el que se dispone del conjunto de datos para todos los países. Argentina sigue teniendo una variación mensual de 2 dígitos, aunque menor al 25% que había aumentado en un solo mes, en el caso de diciembre, 20% en enero. Y en marzo, digamos que Paraguay había tenido entre los países comparados la segunda tasa más alta, por decirlo, ¿verdad? 1.1, como podemos recordar, seguido de Perú, zona euro, Colombia, Estados Unidos y Bolivia en términos mensuales. Y en términos interanuales también destaca Argentina, seguido de Colombia, México, Brasil y Uruguay en ese orden. Podemos ver que el comportamiento de este mes ha sido también moderado, similar al que había verificado en febrero. Ponemos a disposición de los señores periodistas las variaciones mensuales históricas de los distintos países. El comportamiento interanual que viene experimentando tanto el Paraguay como los demás países comparados, digamos que muestran cierta concordancia en el comportamiento, así como aquellos productos que han impactado en este resultado. La mayoría de los países vienen mostrando una moderación en su ritmo de crecimiento, aunque todavía se encuentran por arriba del promedio que habían experimentado antes de la pandemia. Y dentro de todos los países, digamos, es Colombia el que continúa, digamos, con una tasa relativamente más alta, pero también mostrando una trayectoria a la baja. A disposición también dejamos de los distintos usuarios las tasas interanuales de los distintos países desde febrero del año 2023. Al hacer un análisis rápido del comportamiento de la inflación en los distintos países, vemos que Brasil tuvo una tasa mensual menor a la que había experimentado el mes previo. La tasa de IPC general se ubica en torno al 3.9%, en donde hay una desaceleración de los precios de transporte. Y los precios de alimentos, si bien marcan un aumento, o sea, un repunte, acá en el margen se puede ver que sigue siendo una tasa moderada, apenas del 3.1%. En Perú se ve una situación similar, más allá de un crecimiento más pronunciado en términos mensuales en el último mes. Vemos que los alimentos están marcando también una desaceleración, mientras que el transporte sí muestra un aumento en el margen y ubica su tasa interanual en 3.05%. En Chile también se puede ver cómo los alimentos vienen marcando una trayectoria, digamos, descendente en su ritmo de crecimiento, ubicando la tasa interanual en 3.7%. En caso de Colombia, uno de los países que mantiene, digamos, la tasa un poco más alta que el resto, también muestra una desaceleración del 7.3%, en donde tanto el transporte como en este caso los alimentos de manera más pronunciada marcan un ritmo de crecimiento mucho menor a los meses previos. Uruguay también, en términos mensuales, experimentó luego de 3 meses una tasa prácticamente 0.2, en donde los alimentos también están marcando un crecimiento mucho más moderado y ubica su IPC general en torno al 3.8%. Argentina, como habíamos dicho, era con crecimientos importantes en los últimos meses. Tuvo una variación mensual del 11.5 por las condiciones que está atravesando este país. Ubica a la inflación interanual en torno a 290% en 12 meses. Estados Unidos, por su parte, experimentó por tercer mes consecutivo un aumento, en este caso del 0.6 en términos mensuales. Este resultado estuvo por encima de lo esperado y ubica
y ubica a la inflación interanual de Estados Unidos en torno al 3,5, que es la tasa seguramente más alta en términos interanuales de los últimos 6 meses que experimenta este país, en donde vemos también que el transporte muestra cierta volatilidad, pero se ubica en terreno negativo, mientras que los alimentos continúan un ritmo de desaceleración. En la zona euro, también tuvo un crecimiento mensual por segundo mes consecutivo, incluso superior al que había experimentado en febrero. La tasa se ubica en 2,4% interanual, donde los alimentos se vienen desacelerando y se ubican en torno al 2% y el transporte al 2,2%. Alemania, uno de los principales países de la zona, tuvo una tasa positiva nuevamente, similar a la que experimentó el mes pasado, en donde la inflación se mantuvo estable en términos interanuales en 2,5%. Los alimentos también continúan descendiendo en su ritmo de crecimiento, se ubican en 1,6, al igual que los transportes. En China, por su parte, en terreno negativo, tanto el transporte como los alimentos, ubica su inflación en un 0,1%, cuando en términos mensuales había experimentado una caída del 1%. En el caso de los índices de precios de alimentos de la FAO, podemos ver cómo han venido evolucionando. En este caso, los alimentos en su conjunto continúan en terreno negativo y se ubican en 7,7%, dentro de los cuales la mayor caída se da en cereales, que cae un 20%, mientras tanto el azúcar sigue teniendo una tasa positiva, pero mucho menor. En este caso se ubica en 4,8%. En términos mensuales, el mayor aumento se dio en aceites, 8%. Azúcar fue el que experimentó la baja más importante, 5,4%. Y en términos interanuales, como vemos, ¿verdad?, destaca cereales con la mayor caída, mientras que la carne, que también presenta una tasa negativa, es de 1,5%. En el entorno interno, mostramos aquí gráficamente la evolución tanto del IPC total como la del núcleo. Y este gráfico es muy importante para entender un poco cuál es la situación, la situación actual, la del mes pasado en concreto, porque podemos ver cómo la inflación total muestra un aumento en los 2 últimos meses y se ubica en términos interanuales en un 4%, mientras que la inflación núcleo se ubica en un 3,1%. Podemos ver cómo hay una especie de diferencia o de apertura acá entre uno y otro. Y notamos claramente cómo la inflación núcleo, que es la que siempre también observamos a los efectos de las tomas de decisiones de política monetaria, siguen mostrando una trayectoria a la baja y la ubica en este nivel, ¿verdad? Entonces, lo que explica un poco esta diferencia son justamente lo que decíamos al comienzo, las variaciones que se vienen dando en aquellos rubros volátiles, principalmente aquellos que están dentro de los alimentos, y que están mostrando ciertas persistencias, ¿verdad?, por lo menos en los 2 últimos meses, y ubican a la inflación total, digamos, muy por encima de la inflación núcleo en este caso, ¿no? Al observar las otras medidas de tendencia, podemos ver que en general todos van mostrando una desaceleración, un ritmo de crecimiento menor, en donde la inflación subyacente se ubica en 3%, hablamos de aquella que no incorpora las frutas y las verduras, mientras que la X1, que además de las frutas y las verduras no incorpora los servicios tarifados y los combustibles, se ubica en 4,3, pero también mostrando una trayectoria, digamos, descendente. El IPC, que no incluye alimentos y energía, se ubica en 3,4, en todos los casos por debajo de la meta. Aquellos productos de relevancia que habían explicado en gran medida los aumentos del IPC, tanto en el año 2022 como los que están también influyendo en los resultados de este año y el último mes, vemos cómo el combustible continúa, en este caso en terreno negativo, ha tenido una tasa menor a la que había experimentado el mes previo. Sabemos que en marzo justamente hubo un ajuste de combustible, esto se moderó nuevamente en abril, pero continúa en terreno negativo, acá como vemos en términos interanuales un 8,6,
mientras que los alimentos, muy influenciados por los rubros volátiles, marca un crecimiento y ubica en términos interanuales al 9.4% en el mes de abril. Como decíamos, uno de las principales incidencias en el aumento del 0.8 del mes viene dado por las frutas y verduras, que representaron 0.6 puntos porcentuales en el resultado del mes. El resto digamos, de componentes, hablamos de los bienes, los servicios o los alimentos sin frutas y verduras, participaban en un 0.1 puntos porcentuales, mientras que energía, principalmente combustibles, atenúa este resultado con un 0.1 punto porcentual negativo. En términos interanuales, destaca en este caso los alimentos sin frutas y verduras, pero vemos que las frutas y verduras igualmente en términos interanuales están incidiendo de manera importante con 1.2 puntos porcentuales, los alimentos un 1.5, los servicios un 1.2 y los bienes un 0.8 puntos porcentuales, atenuados como en el caso anterior por energía 0.7 puntos porcentuales negativo. Este gráfico es muy importante también para entender justamente el comportamiento particular del resultado del mes. Como las otras presentaciones, venimos mostrando la trayectoria del índice y las tasas interanuales. La trayectoria es creciente y puede notarse que esto se viene dando de manera importante prácticamente desde el mes de octubre. Por eso es que significamos este resultado al ver que el conjunto de frutas y verduras se ha incrementado en ese periodo en un 52.4% y en términos interanuales a abril el aumento ya es del 28.1%, ¿verdad? Y este comportamiento, como podemos ver, está muy influenciado por rubros como las frutas, las verduras, y dentro de las frutas y las verduras vemos cebolla, tomate, zanahoria, papa, con crecimiento bastante fuerte. Y esto, según nuestros informantes, nos suelen, se habla de una restricción de la oferta, ¿verdad? Y justamente estábamos viendo cómo el resto de los países en general estaban marcando una trayectoria bastante descendente en el comportamiento del crecimiento de los alimentos, que en su mayoría estaban mostrando un crecimiento bastante más moderado. Sin embargo, en nuestro país eso no se ve, como decíamos, un crecimiento que en este caso está persistiendo y digamos que se concentra en productos volátiles determinados, y esto está básicamente explicado por muchas restricciones en la oferta, que es lo que provoca este aumento en el mes pasado y en este mes específicamente. Siguiendo con el mercado doméstico, un producto importante que había experimentado un aumento del mes previo, en este caso representó la carne vacuna una leve disminución del 0.5%. Este resultado también se ve influenciado por un mayor número de bovinos faenados en los frigoríficos. Vemos que la mayor disminución se viene dando en aquellos cortes para asado, en este caso costilla de primera como segunda, vacío, ¿verdad? Y también falda, que son los que incidieron en este resultado del 0.5 del mes. En el año se acumula un 5.6 y en 12 meses 6.6% de crecimiento. El mes pasado, como dijimos, había aumentado un 2.7 y en febrero había disminuido también un 1.5%. En el caso de los sustitutos, como la carne vacuna y carne de cerdo, en la carne ave, pequeño ajuste, prácticamente igual, 0.1 en el mes, en donde prácticamente el producto que más aumentó fue el caso de alita de pollo. También recordemos que es un producto relativamente más económico que el resto, y a veces esto hace de que la demanda aumente hacia ese producto, con lo cual seguramente impacta en el precio. En el caso de los cortes de cerdo, un aumento del 0.5 en el mes. En los meses anteriores, la carne ave había aumentado un 0.9, el cerdo un 0.2. En el caso del mes de
de febrero había aumentado un 1,8%, mientras que cerdo había disminuido un 0,4%. Otros productos relevantes a los cuales también le hacemos seguimiento, vemos cómo en el caso de los panificados sigue mostrando, digamos, una trayectoria más moderada, se ubica en términos interanuales en 2,5%. Los lácteos, un pequeño repunte en el margen, se ubican en 6,6%, mientras que los aceites continúan desacelerando, en este caso una tasa negativa interanual del 10,9%. En el caso de aceite, ya por muchos meses de manera consecutiva volvió a experimentar una caída en términos mensuales del 2,1%. En cuanto a los combustibles, habíamos dicho que en el mes de abril se había verificado un pequeño ajuste en varios emblemas, en las distintas variedades. El gasoil común tuvo una disminución respecto al mes previo del 2,5%, nafta común, nafta super, gasoil aditivado, en todos los casos, ¿verdad? Excepto el gas de uso doméstico, y esto ubica a la variación mensual negativa, en este caso el 0,7%, acumula un 1,6%, y la variación interanual es del 8,6% negativa. Este ajuste que se dio en el mes son de emblemas que hicieron ajuste en 100, 150, 200 guaraníes por litro, en algunos casos en forma variada. El mes previo, el resultado del combustible había incidido de manera importante en el resultado del mes, había aumentado un 5,2%, antes había caído también un 0,5% en febrero. En cuanto a las variaciones positivas de la canasta, en abril el 46,5% de los productos de la canasta registraron variaciones de precios positivas, en este caso por encima del 43,9% del promedio de todos los meses de abril del 95 al 2023, y también por encima del 44,7% que ha experimentado en el promedio total. En los reportes puntuales podemos ver justamente a nivel de variaciones de subgrupos la alta incidencia en este mes de las hortalizas y tubérculos, que con una variación del 20,7%, como indicamos al inicio de la presentación, representa una incidencia del 0,6 puntos porcentuales en el 0,8 del mes. Muy fuerte esta variación, seguida de productos lácteos, como también indicamos, en este caso leche líquida, quesos, otros productos lácteos, entre los más importantes con aumentos, y en alguna medida atenuados, como decíamos, por los combustibles, que tuvieron una variación del 1,1 y representaron una incidencia negativa del 0,1 punto porcentual en el 0,8 del mes. Ordenado por tasa, destaca ampliamente las hortalizas y tubérculos en 20,7%, seguida de carne fresca de pescado, productos lácteos, quesos, vacaciones y turismo, y vinos ya con niveles de aumento mucho menores. Y con tasas negativas, las frutas frescas, 3%, aceites, harinas y combustibles en ese orden. Al ver el resultado en términos acumulados, destacan nuevamente las hortalizas y tubérculos frescos, también con 0,6 puntos porcentuales en el 2,8 del mes, con un aumento en términos acumulados de 19,3%. Las frutas frescas aumentaron un 37%. La carne vacuna lo hizo en un 5,6%. Estamos hablando de tasas acumuladas. Mientras que aceites, transporte aéreo, de pasajeros, harinas y vacaciones y turismo con las incidencias negativas en términos acumulados. Ordenados por tasas, las frutas frescas, digamos, con las mayores tasas, seguido de huevos, hortalizas, pastas alimenticias, mientras que con caídas, aceites, harinas y transporte aéreo de pasajeros. Al ver las variaciones interanuales, también destacan las hortalizas y tubérculos, que ya han variado en 12 meses un 37,2% y representó un punto porcentual en el resultado, seguido de carne vacuna, comida consumida fuera del hogar y adquisición de automóvil, así como pastas alimenticias, leche líquida, frutas frescas y embutidos, y carne en conserva con las mayores incidencias positivas, mientras que combustible, aceites y gas con las mayores incidencias negativas en el 4%. Ordenado por tasa, las hortalizas y tubérculos
destacan, digamos, con la mayor tasa sería de transporte aéreo de pasajeros, mientras que aceites y combustibles con las tasas negativas. Al observar los principales aumentos por rubro, vemos justamente parte importante de lo que explica este resultado, y no solamente por el peso o la ponderación que representa cada producto dentro de la canasta, sino por la fuerte variación que experimentaron. Estamos hablando del tomate, un crecimiento en un solo mes del 50%. También productos de verdeo, como vemos, lechuga 39%, cebolla 22.4% y otros productos que han crecido por encima del 20%, ¿verdad? A diferencia del resto de los productos que han aumentado, pero a tasas más moderadas. Entonces podemos ver que este aumento está bastante concentrado en productos que están teniendo alguna restricción en la oferta y que está impactando en el aumento de los precios. Al observar las principales disminuciones, las tasas son mucho menores a las que vimos y que no fueron suficientes para compensar justamente el aumento de estos productos, y destacan en este caso productos como fruta de banana, en este caso almidón de mandioca, hablamos de naranja, la mandioca misma, aceite de girasol, con tasas entre 7,9, 4,5, 4,3 y 2,7 negativo respectivamente. En resumen, entonces, de esta presentación podemos decir que la inflación total interanual alcanzó la tasa del 4% en abril, donde la inflación del mes fue un 0.8% superior a la que había verificado en este caso en marzo. La inflación núcleo se ubicó en 3.1, digamos muy por debajo en términos interanuales, muy por debajo del 3.1%, y en términos mensuales un 0.2%, también menor al 0.8% que verificó la inflación total. Este resultado se explica principalmente por aumento de precios en los alimentos, 2.3%. Otros productos como servicios y bienes durables aumentaron, pero a tasas más moderadas del 0,2 y 0,4 respectivamente. Otros aumentos en abril también se dieron en bebidas alcohólicas, vestimenta y comunicación, como podemos ver. La inflación interanual sin frutas y verduras fue menor a la de marzo, continúa por encima de la meta. Y la proporción de variaciones positivas de la canasta se ubicó en 46.5%, por encima del promedio de variaciones total. En el contexto externo, vemos que el precio del petróleo Brent aumentó en abril un 6.8%, mientras que el WTI lo hizo en un 6.3%. Los índices de FAO siguen mostrando una tasa negativa de los alimentos en el conjunto del 7.7%, dentro de los cuales aceite es el que más disminución presenta, 20%. Dentro